cosas en la fundación comenzaban a enturbiarse porque aparece la hija de Eve, aparecen familiares, aparecen ex militantes que venían del exterior, de repatriados, y entonces había que mantener a todo el mundo, cada vez había más proyectos delirantes que financiar, que estaba la universidad, el centro cultural que funcionaba en la ESMA, la imprenta, la editorial, era un disparate. Un montón de parásitos alrededor. Entonces yo digo, mira, yo renuncio, hasta acá llego, yo con esto no transo, no creo en esto. Ya Néstor no estaba, ya los ministerios eran un sálvese quien pueda, Cristina estaba cada vez más chiflada, uno comenzaba a conocer cada vez más que ya la trama de corrupción no era la recaudación para hacer política, ¿no? Esta cosa de roban pero hacen, no, ya era cualquier cosa. Fue una persona que tuvo una lucha muy larga en soledad, las madres tuvieron una lucha muy larga en soledad. Cuando llega Néstor, le da la posibilidad de arrimarse al poder. La recibían en la Casa de Gobierno, podía hablar con el presidente. Los periodistas le hacían una nota, le daban un espacio en la televisión pública. Se fascinó con eso. Entonces, vos por ahí la escuchabas a Eve decir algún disparate, una de esas barbaridades, esas declaraciones, digamos, decir, está loca. Y resulta que a los 2 minutos la llamaba Parrilli, o la llamaba Cristina, o la llamaba López para decirle, Eve, querida, gracias por lo que dijiste, tus palabras, vos sos la única que nos entendés. Y ella se inflaba como un sapo, digamos. Y a su vez la contrataban a la hija en un ministerio, le daban un puesto al pariente de otra madre, contrataban a algún abogado amigo de las madres, y se fue llenando una parva de parásitos que vivían de eso y la adulaban. Gerardo Zamora no fue cualquier gobernador en los tiempos del kirchnerismo, ¿sí? Fue el gobernador de Santiago del Estero y ahora la gobernadora es su esposa, ¿sí? Gerardo Zamora es senador nacional. Entró al gobierno de Santiago del Estero como un radical, pero era un radical K. ¿Se acuerdan cuando el kirchnerismo en el año 2007 hace una alianza con Julio Cobos y los radicales K, así se lo llamó en su momento, se integran a la alianza oficial, se integran al Frente para la Victoria? Gerardo Zamora, pese a que varios de aquellos radicales K, como Julio Cobos, fueron rompiendo filas con el kirchnerismo, Gerardo Zamora queda y tanto se convierte en un hombre confiable como para que en los momentos en los que Amado Boudou tenía problemas legales y se especulaba con que lo podían hacer renunciar, ¿y qué pasaba? El puesto número 3, el del presidente provisional del Senado, era importante. Ahí estaba Beatriz Rosqués de Alperovich, la esposa de José Alperovich. Entonces, Cristina, para tener a alguien más confiable todavía, lo promueve a Gerardo Zamora, ¿sí? Pese a su origen radical. Bueno, parece que Gerardo Zamora ha vuelto a algún origen radical, porque hoy presentó un escrito en la causa Sueños Compartidos. Hay que seguir de cerca lo que pasa con la causa Sueños Compartidos, donde, claro, si fuera una obra de teatro, tiene el mejor de los elencos, muchachos, porque ahí está José López, está Sergio Joclender, está Eve de Bonafini y su espectacular fuga el otro día cuando se escapa de la Fundación Madre Plaza de Mayo, está el ministro Julio De Vido y hay varios gobernadores citados a declarar e imputados. Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, era uno de ellos, ¿sí? Gerardo Zamora se presenta hoy ante la justicia, presenta un escrito, atención con el patrocinio, patrocinado por Ricardo Gil Lavedra, que fue uno de los jueces del juicio de la Junta, luego, hasta hace poco, diputado de la Unión Cívica Radical, muy antikirchnerista él. Zamora se presenta en la causa Sueños Compartidos y en una primera interpretación uno puede decir que rompe un pacto de silencio político, ¿sí? Hasta ahora, gobernadores, intendentes, ninguno se había animado a ir contra el kirchnerismo, por más que el kirchnerismo se hubiera ido del gobierno, ¿sí? Y esto es lo que pasó hoy con el escrito de Gerardo Zamora. ¿Qué es lo que lo desencadena? Bueno, anteayer se había presentado el exministro Julio De Vido en la misma línea de lo que había dicho José López. Ustedes se acuerdan que nosotros le contamos que en la causa Sueños Compartidos se vio que José López no está loco, que está loco para la cámara de seguridad cuando se hace el que se desnuda y qué sé yo, pero en la causa Sueños Compartidos se presentó, habló y dijo que él solamente transfería las partidas, que los responsables de la ejecución de las obras y del choreo, ¿sí?, eran los intendentes, los gobernadores, cualquiera menos él. Algo parecido
Fue lo que dijo el ministro Julio De Vido en esa causa, donde dijo que no he participado en ninguno de los instrumentos, convenios o contratos analizados en la presente causa, en Sueños Compartidos. O sea, diciendo, yo autorizaba y después firmaba José López, y en todo caso los que pagaban y los que decidían a quién se pagaba y cómo se pagaba y de qué manera se pagaba, si las obras estaban o no terminadas, eran los gobernadores y los intendentes. Hoy se conoce entonces el texto, el escrito de un intendente que dice, no, momentito, no era yo quien pagaba, no era yo quien firmaba, yo no tenía nada que ver, en todo caso las obras venían ya decididas desde el Gobierno Nacional, o sea, del Ministerio de Planificación, con la firma de José López y por autorización del presidente que fuera, de Néstor o de Cristina. El escrito es un interesante recorrido sobre cómo se hacen las cosas en la Argentina, ¿no? Porque a veces las cosas empiezan bien y terminan pésimo. Y esto es lo que se ve en la causa Sueños Compartidos. Polémico es el arranque de la historia que cuenta, insisto, esto es un escrito presentado por un exgobernador, ¿sí? No es un escrito, un artículo periodístico, no es un escrito que presenta un exgobernador que firma, es un actual senador, y dice que allá por el año 2007 se incendió una cárcel en Santiago del Estero, que hubo 32 muertos, que después hubo un juicio y que producto de ese incendio de esa cárcel hubo un movimiento social que se llamó las Madres Unidas del Pacará, ¿sí? Que hackearon al gobierno exigiéndole justicia por los presos que habían muerto ahí. Y que para calmar ese movimiento social, el gobierno nacional le mandó una partida y un plan para construir 68 viviendas en el barrio Villa del Carmen. O sea, fíjense, este es el nacimiento en Santiago del Estero de la primera vez que interviene la Fundación Sueños Compartidos. Se construyen esas casas, dice que todas las tareas, esas casas se construyeron para ese barrio, para los familiares de los presos de una cárcel, o sea, familiares de los muertos en un motín carcelario. Atención con esto. A algunos les parecerá bien, a otros les parece mal. Este es el origen y esas casas sí se construyeron bien. Luego viene la construcción de otras viviendas y es interesante porque Gerardo Zamora en ningún momento dice que firmó ningún convenio con José López. Parece que José López es una mala palabra. Todos lo conocían. Yo acabo de estar en Tucumán, donde José López iba a los actos con Alperovich. José López aparecía en la firma de todos los convenios, en la foto, como si fuera Drupi. Está grabado. Ahora nadie lo conoce, ¿no? Zamora dice, mi intervención se circunscribió a firmar el convenio de financiamiento por parte de la Subsecretaría de Obras Públicas, o sea, López, para la realización de las obras proyectadas en la Nación en el territorio de la provincia. Después sigue contando y dice que, escuchen esto, las autoridades nacionales, además de condicionar las obras, determinaron que se debían llevar a cabo a través del proyecto Sueños Compartidos de Inserción Social y Laboral, promovido por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Así que la intervención de la Fundación era condición del pago de la obra por parte de la Nación, ¿sí? Y así cuenta que en un caso 212 casas y en otro caso 200 y pico de casas, siempre, y de un hospital también en el barrio Campo Contreras, todas la condición que ponía el gobierno, en aquel entonces el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, era que esas cosas se hicieran a través de la Fundación Sueños Compartidos. Y quien mandaba las partidas era José López, ¿sí? De esta manera se rompe por primera vez en la justicia al menos, lo que hasta ahora era una coincidencia política, ¿sí? Los gobernadores decían que o sea, no tenía un discurso diferente al que tenían los funcionarios nacionales. Pero claro, De Vido dijo, es todo responsabilidad de los gobernadores. Llegó a los gobernadores y dicen, no, un momentito. Tal es el quilombo que se armó con la declaración de De Vido que en el Congreso se está pensando hacer una sesión especial de rechazo al tarifazo, ¿sí? Pero varios gobernadores, que dicho sea de paso, la semana pasada recibieron un adelanto de la coparticipación que les debe el gobierno nacional, y como para una manera de tenerlos más cerca a la hora de las votaciones, varios de los gobernadores, en función de esa guita que les mandó el gobierno nacional y en función de la declaración de De Vido, que dice, no, los que arreglaban en todos los casos,
eran los gobernadores o los intendentes, están preocupados y no quisieron sumarse al rechazo al tarifazo. O sea, imagínense el quilombo que hay por esto que se está pasando. Porque claro, la cuestión de la obra pública se disemina en todas las provincias, en Santa Cruz, en Tucumán, en Misiones, en Chaco, en el Chaco de Capitanich, en Santiago del Estero, en todas partes hay agujeros, hay cosas sin terminar. ¿Y quién se hace cargo de las cosas que quedan sin terminar, de la guita que desapareció, de la plata que se esfumó? ¿Quién se va a hacer cargo? De Vido y López dicen, ah no, fueron los gobernadores. Y ahora los gobernadores, con Zamora a la cabeza, le están devolviendo la pelota diciendo, no, nosotros, en el caso del sueño compartido, y esto se va a reproducir en Lázaro Báez y en todas las demás causas, decían, no, nosotros solo lo que hacíamos era autorizar, porque la plata y las órdenes venían de arriba. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. El gobierno va a convocar a una audiencia pública para explicar los tarifazos en las facturas de luz y gas. Hoy lo anunció el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y volvió a justificar los aumentos. En el caso específico del gas, en el mes de mayo, en el bimestre de mayo a junio, el 87% de los usuarios recibieron facturas inferiores a 500 pesos. 540 pesos por mes es la suscripción básica de televisión por cable y en el Gran Buenos Aires el 74% de la población la tiene. Su argumento es que son muchos los que pagan más por televisión por cable que por el servicio de gas y que si ya pagaron las facturas con aumentos es porque están de acuerdo. De ese 87% de más, la cobrabilidad en el periodo mayo-junio ha sido del 78%. Es decir, ha sido muy alta, es decir, la gente ha pagado porque reconoce que existe un problema en el sector de abastecimiento tanto de gas y de electricidad. Para el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, no es tan así. Está convencido de que el tarifazo es insoportable para las pymes y los trabajadores y que tomaron la medida sin ningún estudio previo. Yo en ese momento dije, entraron a un quirófano con una motosierra y todo el mundo decía que exagerado, se le fue la boca. ¿Por qué dijo eso? Y la verdad es que hoy estamos viendo que efectivamente entraron a un quirófano con una motosierra. El juez Alberto Recondo, que falló en contra del tarifazo al gas, valora la audiencia pública que se anunció. Que hay un consenso generalizado en que debió hacerse una consulta previa para establecer el cuadro tarifario. Por lo tanto, yo creo que el gobierno está dando muestras de buena voluntad en ese sentido, eso es evidente. Pero no está seguro de que esta audiencia resuelva el aumento de tarifas. No está garantizado que la nueva audiencia deje saneado el problema por el cual se llegaron con las cautelares. Bueno, yo no sé, sinceramente no lo sé, porque no sé cuál es la intención del gobierno en esto, ¿cierto? Me imagino que será la mejor, que será la intención de resolver, de poner algún tipo de ecuanimidad y de sentido común, ¿cierto?, en este tipo de cosas. Yo no descarto que sea así. Lo que pasa es que va a tener que, a ver, ¿cómo decirlo?, anexarse, entremezclarse con la decisión judicial para que sea algo efectivo, que no sea simplemente una muestra de buenos deseos. Claro, quedó medio zafarrancho jurídico, ¿no? Claro, esa es una pena. El ministro de Justicia, Germán Garabano, le salió el cruce y cuestionó a los jueces que fallan en contra de las medidas del gobierno. Lo que tenemos es una judicialización extrema de un montón de decisiones, que es algo que vino sobre todo por los conflictos que se generaron sobre los últimos años, y sobre muchas de estas cosas lo importante sería de a poco ir saliendo y volviendo a la normalidad como país, donde cada uno cumple su tarea, los jueces cumplen la suya, el Poder Ejecutivo la que le corresponde al Ejecutivo y el Legislativo, y los poderes del Estado tratan de armónicamente, en definitiva, conducir el Estado, que es uno. ¿Qué irá a pasar con los aumentos de tarifas? El gobierno se ha metido en un laberinto, por no convocar a las audiencias, se ha metido en un laberinto jurídico y ahora tiene el apuro, lo corre el apuro por a ver qué hacen, porque no saben ni qué cobrar. Sin embargo, es un laberinto jurídico. Entonces, de ese laberinto, Aranguren anunció ayer que iba a convocar una serie de audiencias informativas, que no son las audiencias públicas que prevé la ley. Entonces, rápidamente las asociaciones de consumidores empezaron a considerar que eran audiencias truchas, que eran una pérdida de tiempo. ¿Cómo hará el gobierno para destrabar este laberinto? No sé. A lo mejor el senador Pino Solanas de Proyecto Sur tiene alguna idea. Por favor. La verdad es que ha sido tan grande la improvisación, la verdad, y la burla a los instrumentos que están planteados para este tipo de problemas. Esto es nulo, de nulidad absoluta.
No lo digo yo, lo dicen los grandes tratadistas de derecho administrativo, Gordillo, Casañe. Está el decreto 1172 del 2003. Pero ellos pensaron que con la declaración de la emergencia energética alcanzaba para cabalgarse y saltar las audiencias. También se piensa modificar, se piensa que es lícito modificar leyes nacionales por simple decreto. Una ley importantísima como la ley de tierras acaba de ser modificada por un decreto simple. Pero esto fue desde el inicio de este gobierno, que venía para asegurar mayor calidad republicana y seguridad jurídica. Y seguridad jurídica. Entonces, esto es muy grosero, pero no se puede asaltar el bolsillo de la gente. No se puede, después de haber hecho una enorme campaña, decirle, bueno, estamos aprendiendo, vamos a corregir errores. ¿Y quién paga todo esto? Ahora, permitime, Rolando, que de lo que no se habla es de la causa. ¿Cuál es la causa de que los argentinos paguemos la tarifa más cara del continente? ¿Cuál es la causa? El gobierno dice que todavía está subvaluado. No, el millón de BTU de gas está alrededor de los $3 en todos los países del mundo, en Estados Unidos, etc. ¿Y acá cuánto? Este señor la llevó a $5. La llevó de pique a $5 el gas en la Argentina. ¿Por qué nosotros pagamos el barril de petróleo casi un 50% más de lo que está en el precio internacional hoy del barril crudo? ¿Pero qué significa este asalto? ¿Cómo no reaccionamos ante el abuso de las petroleras? Y bueno, porque pensaban que alcanzaba con echar la culpa al kirchnerismo. País y gobierno arrodillado frente a las petroleras. Mira, Rolando, desde el año 1923, a la llegada de don Carlos Menem, todos los gobiernos defendieron la idea de tener autoabastecimiento energético y abundante energía a bajísimo costo, porque como es el primer componente de la construcción de la escalera del costo productivo, si vos tenés aumentos de la energía, dispara la inflación. Y Argentina hoy es un país inviable como costos. Es un país carísimo, hermano. Sí, pero eso habilita que es más barato importar. También puede ser parte de un modelo Pero por económico. supuesto de destrucción. Por eso, esta es una gigantesca mentira. Este es un gobierno que está reforzando una visión primaria de la Argentina, productor de materias primas sin valor agregado, apertura a la importación de todo tipo de chucherías o de productos que fabricaba la Argentina, 40.000 heladeras, lo que quieras. Acá estamos encontrando hasta fideos italianos, cerdos de Dinamarca. Entonces es grave lo que está pasando. Un gobierno... Pero un la gente votó también por ir contra el péndulo. Este gobierno se plantó frente a una ley votada por las 2/3 partes del Congreso y la vetó. La ley antidespidos. Y al mismo tiempo deja entrar toda la apertura a las importaciones. Y encima de esto está promoviendo... Estamos atrasados, porque la Argentina no discute hoy la realidad de lo que va a significar este país cuando pierda definitivamente su industria, si entramos de manera inconsciente al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y al Transpacífico. Porque vos, ¿qué pensás que puede pasar? ¿Pero cómo que va a pasar? Esto es la destrucción de la industria argentina. No, digamos, le quedará un nicho. Nosotros fabricamos el 95% de las autopartes de los automóviles. Llegamos a producir el 90% de los bienes industriales que nosotros, o de las mercancías que nosotros consumíamos. Hoy no sé si llegamos al 23, 24%. Acabamos de votar en el Senado una ley de apoyo a las pymes para que lleguemos al 30%. La verdad, una vergüenza. Le dejarán un nicho chiquito a la Argentina, ¿no es cierto?, como armador de autopartes, de bienes que piensan, inventan otros y nosotros copiamos. Una vergüenza esto. Todavía Argentina está gastando cerca de 40.000 millones de dólares anuales en la importación de bienes industriales. Acá no ha habido sustitución de importaciones reales en estos 20 años. El kirchnerismo decía que lo hacía. No, pero en el polo industrial, la farsa del polo armador de Tierra del Fuego, es una vergüenza. En la industria química tampoco hemos progresado. Por supuesto hay nichos que no vas a poder, porque todo no podés fabricar en una Argentina, pero acá no ha habido. Y ahora se está discutiendo una ley
muy peligrosa. La posibilidad de abrirle cancha a las grandes empresas constructoras norteamericanas, especialmente las pymes. Bueno, es que justamente la crisis de la obra pública generó... Las pymes se van a tener que chupar los 5 dedos, querido. Lo grave, ¿eh? Vamos a ver un poco cuáles fueron las frases de Aranguren, las idas y vueltas del ministro Aranguren en materia de aumentos y tarifazos. El objetivo no es reducir el déficit fiscal, el objetivo es que haya energía. Como nosotros veníamos, nos estamos quedando sin energía. Lo que estamos buscando es poder, durante esta emergencia eléctrica que se ha decretado, al menos retornar a los parámetros de calidad de servicio que teníamos hace 12 años atrás. En el caso específico del gas, en el mes de mayo, en el bimestre de mayo a junio, el 87% de los usuarios recibieron facturas inferiores a 500 pesos. 540 pesos por mes es la suscripción básica de televisión por cable y en el Gran Buenos Aires el 74% de la población la tiene. El concepto de tarifa social es un concepto móvil, es decir, estamos también aprendiendo sobre la marcha. Estamos evaluando si tenemos que incluir algún criterio, modificarlo alguno, hay alguno que puede ser más controvertido que el otro y esto se hace en un gabinete social. Es un esfuerzo para lograr que en poco tiempo más podamos tener la energía y una energía más barata para poder satisfacer a todos los argentinos. Es una medida que hace que la población reflexione sobre lo que es el costo de la energía y que también podamos todos contribuir a, vía un ahorro en el consumo, a darle realmente valor a lo que estamos consumiendo. Estamos también aprendiendo sobre la marcha. Claudio Boada es director de la Unión de Usuarios y Consumidores. ¿Están aprendiendo sobre la marcha, como dice Aranguren? Yo no sé si realmente están aprendiendo sobre la marcha o todo es un plan sistemático ya pensado y no confesado inicialmente, ¿no? Que no pudieron hacer pasar. Que no pudieron hacer pasar porque la resistencia de la gente, la cantidad de cautelares le está frenando a ellos el tarifazo, pero claramente tenemos una transferencia de recursos de los sectores, de toda la población en general a través de los recursos del pago del tarifazo y paralelamente se le quitan las retenciones al agro, bueno, Pino mencionaba, agro, petróleo, gas, piedra libre para ellos, imposición impositiva para todo el resto. Y por otro lado, algo que también mencionó él, me parece fundamental, es el valor del gas en boca de pozo, ese valor inicial en el cual... O sea, se aumentó la materia prima, lo que se paga por la materia prima. Sí, pero nadie sabe por qué. ¿No hay motivo? No, ellos dicen, el precio internacional, dijo Pino. ¿No hay motivo para haber aumentado el gas en boca de pozo? No, y se aumentó es una estafa. ¿No aumentó internacionalmente? No, es una estafa. No aumentó. Es una estafa. Créeme, es una estafa. Antes había... Pero es una decisión política. Pero es una decisión política, es algo caprichoso con el argumento de que no podemos producir. Pero la verdad, acá no existe Estado, no, existe un Estado para defender ese robo. Claro. Porque en cualquier país del mundo, el que no puede producir a precios en una economía desregulada y libre como esta... Busca comprar más barato. Pero no, o cambia de ramos, o planta no produce más. Está obligado por la concesión a producir. Si usted no produce, el Estado le quita la concesión, porque por algo tenemos una empresa pública, que es YPF, y las provincias petroleras, casi todas tienen su empresa provincial de energía. Capturan esto, ningún trabajador pierde un solo jornal. ¿Sabes cuánto vale producir el barril de crudo? Porque hay que pedir los costos. ¿Cuánto vale producir el petróleo en la Argentina? Entre $11 y 15. Entre $11 y 15. ¿Por qué pagamos de las naftas más caras del mundo? Te estoy diciendo porque nos estafan y nos roban. El petróleo el barril estaba a 43 y 47 dólares hasta hace 2 o 3 años. Pero Cristina y Kicillof, a Cristina le vendieron que éramos la Arabia Saudita del Sur y había que ir todas las fichas a vaca muerta, sin pensar que esto fue un verdadero disparate, porque para que sea viable y vengan inversiones a vaca muerta necesitabas tener, por los altos costos, un barril arriba de 75, 80 dólares.
y aumentaron. Hicieron que se llevaran 6.000 a 7.000 millones de dólares anuales pagados por los consumidores por esos $30 que le regalaron a las petroleras por barril y no lo han podido bajar. Este hombre Bueno, lo es que bajó esto es lo a que explica 67. que YPF se estatiza supuestamente para bajar el subían precio de la las nafta y la naftas. nafta subía cada vez más. Sí. Un detalle, vos viste que dicen que el precio del gas en Boca de Pozo subió porque quieren generar incentivos a la empresa para la mayor producción. Pero, ¿qué clase de incentivo es decirle, no necesitas invertir, no tenés ningún proyecto de crecimiento, yo te lo pago ese valor? Antes había un sistema que funcionaba mal o bien, pero había un precio para el gas que ya producían y para el gas nuevo un precio mayor. Entonces, la empresa podía sentir económicamente el incentivo de generar más producción. Ahora, si le pagan igual, produzca o no produzca, le pagan por la cantidad al mismo precio. No se preocupan por hacer exploración y explotación. Claudio, ¿para qué van a servir las audiencias públicas informativas? Bueno, las audiencias públicas informativas nosotros pensamos que no sirven para nada, porque la información es un prerequisito de la audiencia pública. Vos en la audiencia pública no es que vas a sentarte y te cuente lo que dice el decreto. Vos tenés que ir con la información... Que ya te dieron para discutir. Para discutir, Pero no les están para abriendo la elaborarlo, información. para trabajar con técnicos, para llevar una propuesta, porque nosotros también podemos llevar propuestas. Pero ¿qué pasa? Nos dicen una audiencia informativa, es sentarte a escuchar para ratificar. En realidad lo que ellos quieren es ratificar el aumento de marzo y ellos tendrían que empezar todo de vuelta, citar la ¿Pero audiencia están mostrando pública. los costos, están mostrando los papeles o son secretos? Son secretos, ¿Son secretos? no tenemos costos. No. No, jamás, hay información. jamás han transparentado los costos. Mirá, todo esto, la verdad, este señor, todo esto cuestiona seriamente al gobierno. ¿Por qué diablos? ¿Cómo será de corrupto el sistema que después del fallo de la Corte de noviembre del año pasado, todavía hoy no han entregado el contrato con Chevron? ¿Y por qué no lo han entregado? Porque arreglaron. Pero no, ese es un arreglo donde hasta las cuentas corrientes, donde debía entrar el flujo de capital que va y que viene, está a nombre de funcionarios privados de YPF. Es una vergüenza esto. Han escapado todo control público. Y en eso hay continuidad de kirchnerismo y macrismo. Pero por supuesto es continuidad, pero cómo devaluado está institucionalmente la Argentina que el fallo de la Corte Suprema de noviembre todavía no se puede aplicar. No le dan bola. Igual hay otra cosa que es interesante, ahora que empieza a circular el argumento de que, como una especie de argumento para convencer a la Corte, para que se apure, que si no hay un fallo rápido que permita aumentar las tarifas, puede haber un colapso energético. Entonces la gente está empezando a decir, opa, se está cortando cada vez más el suministro de luz, por ejemplo, en muchos barrios. ¿No es así, Facundo? Así es, Rolando. Como vos decís, bueno, a pesar de los aumentos tarifarios y de todas las idas y vueltas que están teniendo con el gobierno y la justicia, los cortes de luz siguen en varios barrios de la capital federal y del Gran Buenos Aires. Si querés te voy marcando algunos barrios en donde en estos momentos, entre ayer y hoy, fueron los principales focos. Sí, que tampoco se sabe demasiado, porque no son apagones masivos, pero hay cortes persistentes que no se arreglan directamente. Claro, aparte también en el lugar del usuario, uno no sabe si llamar o no llamar, si va a venir enseguida, si va a tardar, porque bueno, también las sospechas, como vos decís, si ya no hay alguien que está bajando la térmica para decir, vieron muchachos, hacía falta que actualicemos las tarifas. Tenemos algunos barrios, Rolando, por ejemplo, Villa Soldati, la populosa Villa Soldati, es un lugar donde está la luz de la vela también, ¿sí? Otros barrios son Barracas. Hay que aclarar que no son todo el barrio, sino que hay enclaves, digamos. Hay focos en estos barrios. Igual, si vos te fijás más o menos en el mapa, mirá, por ejemplo, en La Boca también. La zona sur es una zona bastante golpeada por el tema de los cortes de luz. Que inclusive, mira, te puedo poner una vela acá, en mi casa, en Avellaneda. ¿También tenés problemas? También se nos corta la luz, sí, sí. En casa, el otro día se nos cortó la luz en pleno de los Juegos Olímpicos. Y bueno, después tenés también, por ejemplo, en otros barrios más en el centro de la ciudad, por ejemplo, tenés en Villa Crespo, tuvimos también cortes de luz. Bueno, acá hay una gente en el barrio de Once que ya no saben qué hacer, que llevan 4 o 5 días con corte de luz y no se los arreglan. Once, Caballitos, otro lugar donde también tienen muchos problemas. Inclusive hay lugares donde, como vos decís, estuvieron una semana, no solo sin luz, sino también sin agua. Y más ¿Se sabe algo, Claudio, de estos cortes? ¿Por qué? Mirá, la verdad que cuando las empresas dicen que no pueden invertir ahora porque las tarifas y qué sé yo digo, el primer gran corte
año 1999, la explosión de la subestación Azopardo, 150.000 personas, 15 días sin luz. Sí, me acuerdo. Las tarifas más altas del mundo, como decía toda la doctrina, como decían los medios. Entonces, creo que en ese caso de Sur es una empresa que se ha caracterizado por no respetar los derechos de los usuarios y consumidores y no importarle la calidad de servicio. Entonces, y por otro lado ellos dicen, cuando hablan de inversiones, la modificación de la calidad de servicio es a largo plazo. Te hablan de 3 años, 4 años. Ahora... El aumento es ahora. Ahora el aumento, si no ya automáticamente, me parece muy contradictorio, ya automáticamente baja la calidad de servicio. Me parece que es un tema como para estudiar a fondo porque hay trampa en ese tema. ¿Pino? No, trampa. Lo que hay que reconocer que si vos le ponés la lupa al servicio de Edenor y Edesur, la verdad es una grosería. Todos los veranos corte, los inviernos cuando hace mucho frío, es que no han hecho las inversiones. ¿Por qué el kirchnerismo nunca estatizó las eléctricas? Mira, querido, ¿por qué no se ha pedido una investigación de los subsidios y los fondos que se les han entregado para hacer las reformas técnicas? Pero digámoslo de una vez por todas, lo que está sucediendo es el fracaso estrepitoso del modelo privatizador de la energía. La energía es un derecho humano, es un bien social. También, de los 90, pero hubo privatizaciones parciales. Fue Aguas, un verdadero YPF. disparate. Nos vendieron de que la privatización iba a multiplicar las reservas de gas y de petróleo, y las petroleras vinieron, se chuparon todo y no cumplieron los contratos, no hicieron las inversiones, no repusieron lo que se llevaron. ¿Me podés explicar por qué de 35 años de gas llegamos a 6, 7 años? Se chuparon todo, se lo llevaron a los países vecinos. Fue una estafa monumental. Se la llevaban acá una tarifa hiperreducida del gas y lo vendían en Chile y en Brasil y en Uruguay a tarifa internacional. La verdad que es una cosa, acá nos han hecho todo. Entonces pongámonos los pantalones. Hay saberes, hemos hecho esa experiencia, hay organizaciones de usuarios y consumidores. Nosotros tenemos que ir a un control público, control público de la energía, pero en la mirada, con las organizaciones... Con un fuerte control social, por supuesto. Pero en la las mirada empresas general, públicas sin control social y sin participación en el control de los propios trabajadores, estafa, corrupción y vaciamiento. Pero el modelo que se venía a oponer a eso era el de kirchnerismo y algunas estatizaciones. No, eso, ¿cuál es y ahora volvemos para los 90. ¿Cuál estatización? ¿La de Aerolíneas Argentinas? Aerolíneas Argentinas, el gobierno de Néstor aguantó 4 balances quebrados que el síndico del gobierno nacional avaló. Estaba quebrada por los gallegos, Aerolíneas. Sí, que eran estafadores, además. Estafadores, por supuesto. Dejaron que se liquidara esa empresa. No, la verdad, una vergüenza. ¿Y cuál otra empresa? ¿Cuál otra empresa recuperó? ¿Qué hicieron? Con los trenes empezaron que se robaran todo y que tuviéramos 80 o 90 muertos. Para decir, vamos a estatizar los trenes. Si siempre fueron del Estado. Han sido mentirosos e impostores. Nunca dejaron de ser del Estado los trenes. Se concesionó la administración y el servicio de los trenes, que es distinto. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Además de la cuestión de las tarifas, hay otro tema que está calentando el panorama social y tiene que ver con los precios, la relación precio-salario, el deterioro del salario real. La verdad que nadie se pone de acuerdo con la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, pero sí que se han perdido esos puestos de trabajo. Es una tendencia que vino para quedarse, es algo que va a cambiar en algún momento. La baja de la inflación permitirá recuperar esos puestos de trabajo o lo que se perdió y sobre eso habrá que construir lentamente. Hubo un síntoma entre social y político que fue la marcha a San Cayetano, ¿no? Desde hace muchos años la marcha de San Cayetano se sigue haciendo, pero cuando las organizaciones políticas van a la marcha de San Cayetano y las organizaciones sindicales van a la marcha de San Cayetano es porque hay algún grado de inquietud social, ¿no? Entonces, esto es lo que primero se vio el domingo pasado. Ya nosotros le veníamos contando acerca del documento de las 3 CGT peronistas, le veníamos contando cómo se estaban calentando algunos conflictos sociales y qué se puede esperar, qué es lo que puede pasar
ahora, en estos meses. Aníbal Ibarra fue gobernador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo el clima social? ¿Cuáles son las próximas cosas que vos ves venir? Veo una situación que creo que la vemos todos, ¿no? Complicada, porque las medidas del gobierno fueron claramente dirigidas a transferir recursos hacia los que más tienen. Cuando esto ocurre, el Estado se queda sin recursos. Entonces, ahí viene lo que hablaban en el bloque anterior, las tarifas, aumentos. ¿Por qué? Porque ya el Estado no puede subsidiar porque le transfirió sus recursos hacia los que más tienen. Entonces, con la devaluación, con la apertura de importaciones, esto genera una presión inflacionaria. ¿Cuál fue la decisión del gobierno? Frenar la inflación, ¿cómo? Paralizando obra pública, reduciendo el consumo. Al perder poder adquisitivo el salario, ¿por qué? Por la devaluación se disparan los precios, los salarios no alcanzan a ese proceso inflacionario, entonces deja de consumir. La gente empieza a reducir la crisis en los distintos sectores, industriales, gastronómicos. ¿Qué postales, vos que conocés la ciudad, qué postales estás viendo de recesión en la ciudad? En el sector gastronómico se ve una postal... Bueno, fue justamente motivo de una de las cosas del documento de la CGT, ¿no? Que decía que se habían perdido 4.000 puestos de trabajo solamente en el sector gastronómico capital. En el mes de julio se perdieron 15.000, es decir, no se perdió trabajo, fueron despedidos o suspendidos 15.000 personas. Entonces, estamos hablando ya del segundo semestre, no del primero. Entonces hay una realidad social muy complicada donde también ante la pérdida del empleo se disciplina o se pretende disciplinar socialmente a la gente. Ojo, porque usted puede perder el empleo. Quédese con esto, con este salario bajo, etcétera, por lo menos cobra algo. Entonces hay una situación, la verdad, muy tensa socialmente, porque cuando hablamos de números, detrás de esos números, cuando decimos 15.000 entre suspendidos y cesanteados, estamos hablando de familias que se quedan, que pueden estar cobrando al principio, pero después se acabó eso. Y no hay en el horizonte una reactivación de la economía. Digo, se quitaron subsidios al campo. ¿Y esto qué generó? ¿Un boom de empleo? Sí, hay un boom, aumentó la venta de camioneta 4x4, claro. El vehículo más vendido del país. Igual cayó la industria automotriz. Bueno, muy bien. Le quitaron a las mineras. Boom de empleo en las mineras. No es así. Entonces, lo que se hizo fue maximizar las ganancias de los que más tienen, de los sectores empresarios, a costa del achatamiento social. Y esta es una brecha que genera descontento. Todos siempre miramos qué es lo que pasa a fin de año. Yo la verdad que estoy preocupado, porque no es que políticamente digo que le vaya mal, que haya conflicto, que haya desbande. No, eso nos perjudica a todos. Aníbal, ¿no puede ocurrir que en un mediano plazo esa transferencia de recursos a los sectores que más tienen termine generando un crecimiento de la economía? ¿Puede pasar? Cuando se achica el consumo, no hay crecimiento de la economía. Y este es el problema. Cuando uno tiene recursos, y esto también tiene que ver con los subsidios, cuando la gente tiene, y sobre todo el que menos tiene, el más pobre, el más débil, tiene el dinero, lo gasta. ¿Por qué? Porque tiene las necesidades esenciales. Si yo achico el consumo, estoy bombardeando la economía. Y además, esto de la teoría del derrame es una mentira. Es decir, no es que las empresas, y esto se dijo también en el bloque anterior, o los sectores, cuando ganan más, derraman hacia lo de abajo. No, se lo guardan o se lo llevan afuera. Entonces, y sobre todo cuando no saben cómo va a seguir la cosa. Quiero sumar a la conversación a Luis Petri, diputado nacional de Cambiemos por Mendoza. ¿Cuándo empieza a moverse esto? Bueno, nosotros esperamos que pronto. La verdad que no coincido con el diagnóstico de Aníbal, porque no ha habido por parte de este gobierno una transferencia de recursos a los sectores más concentrados. De hecho, cuando uno analiza el kirchnerismo ve que, en definitiva, el sector al que mejor le fue durante la famosa década ganada fue al sector de la intermediación financiera, que creció más de un 121%. Ahora, lo cierto es que se han tomado muchas medidas sociales. Pensemos en el incremento del mínimo no imponible a 30.000 pesos, pensemos en la ampliación de la asignación universal por hijo,
en el incremento de las asignaciones universales y de las jubilaciones, más allá de que están... Alguno podrá decir que esas son concesiones Lógico. frente a una situación claro, grave. Una situación coyuntural seria, complicada, nosotros no lo negamos. Digo, no estamos atravesando quizás las épocas en donde los commodities favorecían y la macroeconomía favorecía a la República Argentina. No, no ese es el contexto. Es una economía que ya venía estancada, en donde no se generaban puestos de trabajo. Esto es, había pérdida de empleo privado que se suplía con el empleo público, porque recordemos que esto era lo que estaba sucediendo en la República Argentina, teníamos déficit presupuestario, teníamos gravísimos problemas de inflación y teníamos una economía que era prácticamente una burbuja. Lo que hemos hecho es sincerar esa economía. Pero Petri, si la situación económica era tan mala, ¿por qué se tomaron medidas contra el bolsillo de la gente? Bueno, nosotros dijimos que primero íbamos a rever y revisar, por ejemplo, el sistema energético del país, que era inviable un país que no generara energía, que tuviese un embudo energético, no había posibilidad. También es inviable sacudir semejantes aumentos. Pero nadie lo vio. Pero pensemos de lo que nos pasó. Pensemos lo que nos pasó. Veníamos con subsidios, por ejemplo, en el 2005 de 1.800 millones de pesos. El año pasado, más de 140.000 millones de pesos. Veníamos de un país que se autoabastecía energéticamente, que tenía una balanza comercial positiva de 4.800 millones de dólares, pasamos a tener una balanza comercial negativa de 5.000 millones de dólares. ¿Cuándo teníamos la balanza positiva? En el 2004, 2003. Nosotros exportábamos energía, digo, y esto es necesario saber de dónde venimos. Muchas veces dicen, apelan a la herencia, pero es necesario saber dónde venimos en materia energética. Perdimos 8 años de reservas en gas y 2 años de reservas en petróleo durante la famosa década ganada, producto de este festival de subsidios, producto de que no había inversión. Digo, cuando uno analiza los cortes en los servicios, uno ve que tanto en el gas como en la luz se duplicaron los cortes que se venían registrando por los usuarios durante el kirchnerismo. Digo, veníamos en un problema complicado. Casi era imposible no equivocarse a la hora de reajustar las tarifas. El error es utilizar de variable de ajuste a la gente. Estaba totalmente tergiversado el sistema. Está bien, pero la variable de ajuste no puede ser el bolsillo de la gente. No, lógico. Que se han comido un frenazo. Pero pensemos, incluso era un sistema muy inequitativo, Rolando. Vos fíjate que en el interior del país se pagaban 8 veces más cara la energía que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es que yo estoy de acuerdo con eso, pero alguien sacó mal la cuenta. Porque había un consenso, hay encuestas que hablan de un 60 y pico % de consenso en Capital y Gran Buenos Aires, de que era necesario algún aumento. Sí, claro. Pero con ese consenso se abusaron y ahora no saben cómo desarmar ese Pensemos que esa década ganada, quilombo. Y esto es lo importante, pensemos que esa década ganada, no hablemos del 1,5 millones de desocupados que nos dejó, no hablemos de los más de 10 millones de pobres. Hablemos en el caso de Tarifa que el 50% de la población del país no tiene gas y no tiene cloacas. Bien, pero el problema es que vos querés tiene que recurrir para a la mejorar garrafa. sobre esa base, es extraño que profundices los errores ajenos. Digo, se están perdiendo puestos de trabajo. Sí, el modelo anterior no generaba puestos de trabajo, ahora se están perdiendo. El modelo anterior tenía muchos defectos y ahora se están profundizando. Esto es lo que no se entiende. Nosotros teníamos que, en primer lugar, sincerar la economía, posteriormente empezar a bajar la inflación. Ya la inflación del mes de junio fue la más baja de todo el año, digo, y la tendencia es a la baja. Pero se puede celebrar una inflación baja sin consumo y con pérdida de puestos laborales. Pero perdón, la tendencia es uno puede estar contento de bajar la inflación a costa de los trabajadores. A ver, hay medidas que van a empezar a causar sus efectos sobre la economía. Por ejemplo, estos más de 130.000 millones a las pequeñas y medianas empresas todos los días tienen que comer, van a ayudar. Trabajo. Por ejemplo, indirectamente, la reparación a los jubilados, digo, este fondo de reparación a los jubilados que incrementa sustancialmente sus jubilaciones, impacta sobre el consumo Vamos también. a ver qué estaba diciendo justamente Alfonso Prat-Gay sobre la inflación. Nosotros tenemos un programa de desinflación gradual, de baja gradual de la inflación, que apunta a niveles del 5% para el 2019. Y eso es lo que estamos tratando de llevar a cabo en sintonía con el Banco Central, en el marco de la competencia de cada institución y sobre todo de la independencia del Banco Central. Nosotros tenemos una meta del 12 al 17% para el año que viene. Y lo que hemos dicho es que después de un primer semestre donde confluyeron varias cosas excepcionales, ajustes de precios de una sola vez o correcciones de precios de una sola vez, la ausencia de un indicador
amplio oficial como el del INDEC, que recién empezó a publicar sus índices en junio del año pasado. Nosotros pusimos el foco en la segunda mitad del año y explicamos que en esa segunda mitad del año íbamos a ver cómo la inflación iba bajando de manera gradual hacia el 2% en septiembre y hacia el 1,5% hacia fin de año. EcoHair, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción, disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecohair.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoHair shampoo y acondicionador. La buena noticia es que todos más o menos coinciden que la inflación está tendiendo a bajar. La mala noticia, digo muchachos, es que con una inflación del 2 o del 1,5% perdió el kirchnerismo, ¿eh? Bueno, pero nosotros pensamos que la economía se va a reactivar, están viniendo inversiones, lógicamente yo creo que no se van a solucionar todos los problemas de la Argentina en 6 meses, en 8 meses o en un año. Yo aspiro a que los problemas se empiecen a solucionar gradualmente, pero aspiro a un gobierno como el que tenemos que reconoce los problemas y que los encara. El problema que teníamos con el kirchnerismo es que no reconocían ni los problemas de inflación, ni los problemas de pobreza. No, y si quiere un modelo en base a parches. Exactamente. Parches y parches. Se había autoconvencido del relato y a partir de allí negaba sistemáticamente la realidad que vive el país. Hoy tenemos un gobierno que reconoce los problemas, que se aboca y que lógicamente no vamos a solucionar. ¿No están apostando los problemas demasiado de a la las pobreza? inversiones pensando que las inversiones van a generar empleo cuando en verdad las generadoras de empleo son las pymes que están para atrás? No, yo creo que generación de empleo contra generación de empleo. Estamos pensando en retomar un círculo virtuoso de empleo, desarrollo, crecimiento y trabajo, que esto es lo que perdió la República Argentina cuando perdió seguridad jurídica, cuando perdió certeza, cuando perdió previsibilidad, cuando dejamos de ser un país confiable y sin reglas de juego claras. Lo que nosotros necesitamos son dar garantías y dar las bases para que esa inversión llegue a la República Argentina y genere puestos de trabajo. Hay unos muchachos que están muy enojados, que son los dirigentes sindicales. Rubén Grimaldi, secretario general de UTERA, de los trabajadores de PAMI y miembro de la CGT. ¿Cómo la ven ustedes? Mal. Realmente la situación... Estaban enojados el viernes, ¿eh? Y porque la situación de los trabajadores, yo digo, hay cosas que por ahí el gobierno todavía no ha visto. Lo que decía acá el compañero Ibarra, 8.000 despidos, y esto lo dicen los empresarios, 8.000 despidos en el mes de julio, 7.500 suspensiones en el sector de las empresas, y si le agregamos 150.000 despidos en el primer semestre, ¿a dónde fuimos? Entonces digo, ¿a dónde apunta el gobierno? Porque aparte, ahora viene la otra discusión. Cuando Praga, y lo escuchaba ahora decir que va a bajar la inflación, en un momento dado dijo que la inflación iba a ser de un 20 o 25%. Y pretendían que nosotros nos sentábamos a negociar el aumento salarial en las paritarias con un 20-25%. Alcanzamos en algunos casos, y en el mejor de los casos creo que 34% de algunos. En el ya caso se ve nuestro, una pérdida de salario real si la inflación es del 40 y pico. En el caso nuestro estamos en un 32,5%, de los cuales todavía no hemos cobrado el 32%. O sea que van a perder 10 si la inflación es del 42. El interanual está entre el 42 y 45% de junio a junio. Esto es lo que calculan todos, la mayoría de los economistas. Pero ¿cuál es el promedio de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en blanco? ¿Tienen algún número en la CGT? Y nosotros estamos perdiendo prácticamente... ¿Ustedes como gremio o en general, el promedio de los trabajadores? En el promedio general. ¿Cuánto? Casi un 15%. ¿Hace cuánto no se perdía un 15% del poder adquisitivo? Hace mucho. Hace mucho. Si bien los últimos, sobre todo los trabajadores del Estado, la última etapa del kirchnerismo veníamos perdiendo ya, fue un golpe mortal. Por eso digo, no puede seguir recayendo todo sobre los trabajadores. Yo desde que tengo uso de memoria, cada vez que en el país hubo un ajuste, el ajuste ¿quién lo pagó? Los trabajadores. Y por eso venimos perdiendo. Si uno mira lo histórico en el reparto en la Argentina, había un momento que era 60-40, 50-50. ¿Hoy cómo estamos? A mí me inquieta mucho que ya en otras épocas hubo este discurso de decir, bueno, hay que ajustar ahora que después va a venir lo mejor. Y después lo bueno no venía. No, pero vos fíjate, a ver, en el tema de inflación, necesariamente teníamos que recuperar un instituto estadístico que fuese confiable. Yo no sé si antes se perdía más o menos, porque la verdad es que no teníamos números, no teníamos datos. No, nosotros es como decía Tomás Bulat,
la inflación en la República Argentina se medía con los 5 dígitos oscilantes, más o menos 15, más o menos 20, porque lo cierto es que desde la intervención del INDEC prácticamente dejamos de tener un indicador oficial que pudiese medir. Y así le costó al kirchnerismo esa falta de credibilidad. Exactamente. Tampoco había metas de inflación, Rolando. Digo, no decíamos la Argentina, como desconocíamos la inflación, tampoco teníamos un Estado preocupado en decir, bueno... Está bien, pero ustedes venían a bajar la inflación y la subieron. Bueno, pero, a ver, es la historia, a menos que la resuelvan, la historia va a recordar eso. No, pero es cierto, es cierto que puede haber subido en este primer semestre, pero es transitorio y producto del impacto, por ejemplo, de las medidas que se han tomado, como por ejemplo puede haber sido la salida ahora van a del venir cepo las tarifas. o el incremento tarifario. Claro. Está bien, pero las tarifas ahora no puntúan. Ahora que están congeladas, bueno, en algún momento van a venir los aumentos de tarifa, ahora vamos a volver a disparar la inflación. Bueno, se puede disparar un poco, pero la tendencia, por ejemplo, en julio fue de 2,5. Incluso, fíjate, lo importante de recuperar un instituto estadístico, que las consultoras privadas dieron una inflación muy por debajo de la que dio el propio INDEC. Digo, lo importante de recuperar un instituto estadístico que dé una inflación que te permita negociar en paritarias sabiendo cuál es la inflación real en la República Argentina, algo que antes no sucedía. Bueno, nosotros queremos negociar en base de lo que dijo Pratgay. Pratgay reconoce una inflación interanual del 42%. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que tener un aumento del 32,5%? Por eso estamos pidiendo la reapertura de las paritarias. Digo, nosotros ya no queremos ganar, mínimamente queremos empatar. Es decir, nosotros no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo, porque este modelo, al menos hasta lo que apunta ahora, y la inflación está bajando, en base a recesión. Aníbal. Yo coincido con este análisis, porque si analizamos solo la inflación desprovista de otra cosa, vamos a estar perdidos. Porque se le criticaba al gobierno anterior un proceso inflacionario que había, pero había más empleo, había actividad económica, había crecimiento. La gente tenía los huevos llenos de eso. No, bueno, a ver, más allá de la se veía que era un castillo de naipes que se caía en cualquier momento. Los números, esto. Ahora, viene el gobierno de Macri, más inflación. Ah, bueno, pero hay más empleo. No, menos, se pierde. Bueno, pero los que trabajan están haciendo paritarias por encima o igual que la inflación. No, por abajo. Por abajo. Entonces, hay inflación, se pierde poder adquisitivo, aumenta el desempleo, no llegan las inversiones, se le quita retenciones a los que más tienen, se le hace un tarifazo a los que menos tienen o a toda la mayoría de la sociedad. Y la verdad, Aníbal, no está bien, pero pero yo te puedo decir, y vos te acordás bien porque tenemos la misma edad, que... no me acuerdo eso yo. Sí, no, claro. Cuando fue los 2 primeros años de Menem, era lo mismo. Menem se come una hiperinflación y después cuando frena la inflación, hubo un efecto benéfico en la economía. A ver. No sé si esto es una discusión con el compañero. No sé si efecto benéfico en la economía. Sí hubo en la psicología de la gente que después de la hiperinflación dijo, por lo menos los precios, y esto es cierto. Aníbal, si pasa lo mismo después ahora... de ese proceso y del 1 a 1, estalló la Argentina por los ¿cuántos años después? ¿Cuál fue el beneficio porque no supieron corregirlo? O sea, exactamente, yo estabilidad nosotros. Y es lo que digo, si ahora me baja la inflación, bien, pero con recesión, con baja del consumo, con desempleo, y la verdad que no. Entonces, esto es lo que yo digo, me parece que es un modelo que es clásico, es decir, señores, no vamos a presionar, no va a haber un Estado que presione sobre las grandes corporaciones, a tal punto que hoy los representantes de las grandes corporaciones están en ministerios, están en subsecretarías, entonces están dentro del gobierno. Entonces hay un Estado que es muy condescendiente, no solo en el trato, sino que además le dan los recursos. Pero uno puede decir que buena parte del triunfo de Macri tiene que ver con que diagnosticó como principal problema la inflación que el kirchnerismo negaba. Macri decía, podemos vivir mejor esto en campaña. Y ahora que ganó dice, bueno, la verdad que vivían demasiado bien, porque era toda una burbuja, una fantasía. Pongámonos de acuerdo. Simplemente una cuestión que me parece que Aníbal lo va a recordar bien, y teniendo en cuenta que estamos viviendo la transición de un modelo económico hacia otro modelo económico. Esto pasó en la crisis del 2001 y salimos de la convertibilidad. ¿Y cuál fue la consecuencia de la salida de la convertibilidad? Que fue el propio Duhalde el que tomó esa decisión. Más del 50% de pobres. Digo, automáticamente se salió de la convertibilidad y Duhalde tuvo que cargar sobre la mochila más del 50% de la población. No fue decisión de Duhalde, estalló la Argentina. Claro, pero no fue decidido salir, se saltó. O sea, era un corsé que se rompió. Bueno, pero como fuese, esa consecuencia trajo que más del 50% de la población saliera bajara de la línea de pobreza. Bueno, sin llegar a ese extremo, estamos viviendo la transición de un modelo económico que se había agotado,
que ya no generaba riqueza, que a partir de la caída de los precios internacionales de los commodities no tenía forma de financiamiento, que se había aislado del mundo porque nuestros socios estratégicos en el mundo eran Venezuela, era Bolivia. Ahora, Petri, vos recién usted hablaba acerca de la importancia del INDEC, de tener un INDEC recuperado. Sí. Y el propio INDEC lanzó una estadística donde decía que el año pasado Argentina creció 2,1% en su PBI, que inclusive se habían creado varios puestos de trabajo, creo que casi 850.000 puestos de trabajo en los últimos 4 años, y que hasta el campo había crecido un 6,2%. ¿Cómo se entiende que las cifras del INDEC, creíble, dicen un contexto una cosa internacional malo, ¿no? Y el gobierno dice otra? Pero, a ver, estamos hablando generación de empleo público, porque prácticamente el déficit de la generación... en impuestos privados. ¿Qué informe lo da el INDEC? Lo da el INDEC y lo da la... Acá durante hace unos meses lo dijo durante este gobierno. Sí, entonces hubo crecimiento de la Argentina y hubo crecimiento del empleo. Menor del público, pero más privado. Con un contexto internacional complicado. No fue el mismo crecimiento del 2015 que en el 2008 o en el 2020. Hay que tener en cuenta, es decir, los ingresos y los egresos del mercado laboral. ¿Por qué esto es importante? Si vos creas 800.000 puestos de trabajo, pero en definitiva perdiste 790.000, la creación real de puestos de trabajo es de 10.000. Sí, pero eso no pasó. Lo que hubo, esto lo dijo el propio ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cuando fue a explicar la ley que se trató en el Congreso, antidespidos. Que justamente había un estancamiento del mercado laboral y lo demostraba con las fluctuaciones que habían habido mes a mes, donde por ahí se generaban 80.000 puestos de trabajo, pero se perdían 79.000. Eso no pasó. O sea, nadie recuerda que se perdió tanto. La verdad que nosotros no tenemos, mirá que en la CGT tenemos todo tipo de estadísticas, por eso te decía que nosotros teníamos estadísticas de la inflación en el gobierno kirchnerista, por eso le salíamos a pegar como le salíamos a pegar. Nosotros reconocíamos que había una inflación y que inclusive estaba afectando al bolsillo de los trabajadores porque no todos los aumentos correspondían a la inflación. Sí, pero ya ni hablan de ganancia ustedes, ¿eh? No, era lo que te iba a hablar. Vos fijate, cuando hablábamos de la transferencia de fondos a los sectores agrarios, todo, había que hacer un reconocimiento, está bien, todo macanudo. Ahora, el presidente decía que era una injusticia que los trabajadores paguemos un impuesto por trabajar y que era, hasta ese momento, una injusticia y que el gobierno lo iba a sacar. Nadie más habló del impuesto a la ganancia. Ahora, ¿por qué tenemos que...? El jefe de gabinete ahora la dijo discusión que iban a mandar otra. la discusión al Congreso del impuesto a las ganancias. A ver, estamos hablando de otra cosa. Imponible a 30.000 pesos. Una cosa es sacar el impuesto a la ganancia y otra cosa corregir la tablita. Bueno, por eso íbamos a corregir, que se iba a discutir este año. No, que van a corregir la tablita, no que van a sacar el impuesto a la ganancia. Son dos cosas diferentes. Lo que él dice acá lo que estamos hablando es de que realmente planteaban de que era injusto que se pagara un impuesto al trabajo y que inclusive muchos jubilados estaban pagando impuesto a la ganancia, que me parece una barbaridad. Ahora, si, por ejemplo, el otro día anuncian, ¿no?, con alegría el 15% de aumento a los jubilados. Vos fíjate, le dieron un 15% en marzo, un 15% ahora hasta marzo, porque esto es ley, no le pueden dar otro ajuste. ¿Saben a cuánto va un jubilado, que son casi el 70% de las jubilaciones? 5.900 pesos. Explícame cómo afronta el aumento de las tarifas. Entonces digo, el gobierno no ha contemplado cuáles son los daños colaterales de la medida que ha tomado. A ver, pero ahí estamos equivocados, porque decís, explícame cómo afronta un jubilado el aumento de las tarifas y los jubilados justamente tienen la tarifa social. Porque, a ver, pensemos, los jubilados, los pensionados, los monotributistas sociales, las empleadas domésticas son beneficiarias de la tarifa social, con lo cual el impacto de tarifas... todavía no accedieron a eso. Y aparte de decir... Todavía las tarifas tampoco se aplican. Vamos a lo otro. Sí, vamos a lo otro. Como un trabajador en la provincia de Buenos Aires, en el Estado, gana promedio 8.000 pesos limpios. Y yo tengo compañeros que le vinieron 3.000 pesos, nada más que de un solo de aumento. ¿Qué va a pasar cuando aumente la luz? ¿O come? ¿O tiene que salir? A ver, ten en cuenta que los aumentos se contemplaron. El tema de las tarifas, aumentos también es necesario el tema de las tarifas marca o que son muy altas por el tarifazo o que los salarios están muy bajos. Pero esta ecuación, por eso, ahora se da que los salarios están bajos y además hay un tarifazo. Pero saltamos de discutir ganancias, el impuesto a las ganancias, bien, una discusión muy fuerte, necesaria, a discutir empleo y tarifazo. O sea, estamos en la lona, esto es lo que digo. Muchachos, muchas gracias por venir. Un debate se está planteando en la cuestión de los hospitales. A partir de algo que sucedió en el hospital de Luján, algunos municipios dicen, muchachos, no tenemos plata para todo, entonces solo queremos atender a los vecinos.
El Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján es el único en ese distrito, por eso tiene mucha demanda de pacientes, pero a la vez tiene muchas falencias. Una de las más graves es el deterioro del edificio que empeora cada vez más. Los techos llueve, hay algunas partes que no hay aire, baños, la verdad que están rotos. Como que faltan un montón de cosas para trabajar debidamente. Acá están los baños, papá. ¿Que el baño era mordido? Ah, no tenemos agua. ¿Qué olor, por favor? ¿Entra? Está lleno de caca y el otro está cerrado. Y este está cerrado. Por favor, no. Además de esta situación, el problema se agrava porque los salarios de los profesionales son bajos y eso lleva a que pocos quieran trabajar ahí. Las guardias llegan a tener un solo médico para todo el hospital. Hola. Para sacar, para que la atienda un médico a mi señora. ¿En la guardia? Sí. ¿Hace mucho que están esperando? Sí. Basta. ¿Hace mucho que esperás? Una hora. Yo creo que es una locura. Es una locura. Un solo médico para todo un hospital inmenso, una infraestructura, un solo médico. En este momento, y que te tenés que hacer cargo de todo vos. No sé, no, la verdad que no. Estoy hablando por teléfono con el director, no vino todavía el director. Por el momento lo único que hago es cerrar la puerta, urgencia, viene ambulancia, atiendo y lo demás, la verdad es un caos, estarán enojados, pero es lo único que puedo hacer por el momento. Hace una hora que están esperando. Sí, ya sé, pero no... Si me quiero quejar con el director ahora, después... No tenés el director. No sé si están los secretarios. Tenés que ir a la municipalidad, quejarte con el intendente, mañana con el director, hoy no es. Esto sigue empeorando, no es que se mejore, se empeora. El deterioro de la atención médica a veces tiene consecuencias mortales. Francia Mune fue al hospital de Luján embarazada con un desprendimiento de placenta para que la atiendan de inmediato. Pero increíblemente no tenían las llaves del quirófano para operarla. La hicieron esperar tanto que su hija, París, terminó perdiendo la vida. Mi experiencia fue horrible. Tuve un embarazo. Era un embarazo lindo, esperado, buscado. Me atendió una doctora hasta que me derivó al doctor Pablo Marchana en el hospital. Iba todo bien hasta que en la última semana ella no se movía. Yo se lo dije al médico esto, que ella no se estaba moviendo, me hacían comer un kiosco entero, 2 o 3 veces iba al hospital a que me la escucharan, si no se movían me mandaban igual. Yo le dije mi inquietud esa, de que yo ya tuve una cesárea, igual se fijó en la agenda y me quería dar para 16, 17 y se buscaba y yo digo, yo me asustaba porque digo, no puede ser tanto. Y bueno, me dio para el 13 de noviembre de 2015, no llegué. El 10 tuve un desprendimiento de placenta a las 2 de la mañana, 2 y pico de la mañana. Me levanté, así como estaba con mi marido, salimos, llegamos al hospital, me atendieron rápido. Empecé a arrancar las cosas para que se apurara todo, porque yo sabía que algo no estaba bien. Escucharon los latidos de ella, estaba viva. Me pusieron en el pasillo de maternidad, llamaban por teléfono, no sé a quién llamaba en ese momento. Yo estaba lista para quirófano, me pusieron en ese pasillo, después como se desesperaron más, me llevaron al otro pasillo de quirófano, del pasillo, del hospital. Después llegaron los instrumentistas con la llave del quirófano. ¿Cuánto tiempo te tuvieron a vos esperando entre que llegaste al hospital y llegaron la llave del quirófano? 40 minutos, 1 hora. La preparación fue rápida, el que no llegaba la llave del quirófano. Me entraron y
Y bueno, nació, la revivieron, pero tuvo 4 días neo, pero nadie me vino a explicar nada, nadie vino a mi pieza, me dieron el alta sin verme el médico. Yo fui a dar vida, hice todo para que ella esté bien. Quiero que se haga algo para que ninguna mamá sufra lo que yo estoy sufriendo por no tener a mi bebé en los brazos. ¿Hiciste la denuncia? Sí, hice la denuncia en la Fiscalía de Luján, con un abogado que no es de Luján. ¿Por qué tu abogado no es de Luján? Porque los abogados de acá de Luján arreglan con el municipio. ¿En qué está hasta ahora la causa? Está desestimada. No me dieron motivos, lo único que le pude preguntar yo a ver si podía apelar. Me dijeron que sí, pero los motivos de por qué fue cosa no lo sé. A mí me destruyeron la vida y lamentablemente no soy la única, hay muchas. Y Luján tiene que ponerse de pie y hacer algo. Hay que decir que la Argentina de la salud pública, la educación pública, el derecho a la vivienda, figura en los papeles, figura en la Constitución Nacional. La vivienda es un derecho, la salud pública también, la gente tiene derecho universal a atenderse en los hospitales, la gente que vive en la Argentina o los que vienen a la Argentina, aunque sean inmigrantes, tienen derecho a ir a los hospitales y se supone, se espera que esos hospitales tienen que estar en condiciones de atenderlos y darle una buena atención. La realidad es que los presupuestos públicos cada vez están peor. Entonces, ¿qué posibilidad existe de que eso que figura constitucionalmente como un derecho se traduzca en la realidad? Cualquiera de nosotros sabe que la educación pública está cada vez peor, que la atención en los hospitales, en general, salvo algunas excepciones por distrito, también está cada vez peor, y que el acceso a la vivienda es un privilegio que solamente logran tener algunos a quienes toca la varita de la acción social, o si no, se joden y viven donde pueden. Esto es lo que se ve y lo que estamos proponiendo discutir en materia de hospitales, ¿sí? A partir de lo que pasó en Luján. En Luján, ustedes veían ahí la cámara oculta de un hospital de Luján, que tiene estos claroscuros, ¿no? Tampoco hay que demonizar a los hospitales, ni siquiera a los de gestión municipal, ni a la gestión provincial, ni a los pocos que quedan de gestión nacional. No hay que demonizarlos, simplemente hay que entender lo que pasa. En el caso del hospital de Luján, lo que pasaba es que un hospital con todos sus problemas, el intendente dijo, privilegio para los vecinos, que sean los vecinos los primeros que se puedan atender acá. La ministra de Salud bonaerense, obviamente con el libreto oficial necesario, lógico y legal, le dijo, no, momentito, es ilegal negar la atención a personas que no son del distrito en los hospitales. Pero cuando uno se va a atender, porque me ha pasado a mí, cuando he tenido que llevar a uno de mis hijos a atender un hospital, te piden mucha credencial de vecino antes de atenderte en los hospitales municipales, porque parten de esta realidad, los presupuestos son escasos. Entonces, ¿cómo hacer para atender a los que vienen de otros distritos porque en otro distrito hay un mal hospital? ¿O cómo hacer para darle salud a los inmigrantes? Este es otro de los problemas. Cuando uno va a un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno va a un hospital de La Plata, lo que ve en general es que cantidad de inmigrantes ilegales que se atienden e incluso está este mito urbano en parte no, de los inmigrantes que vienen de otros países a atenderse acá porque en sus países no los atienden. Es lógico, es correcto que se los atienda, sí, pero cuando la plata falta, cuando el presupuesto es escaso, es lógico atenderlos. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @3P_A24, acerca de sus propias experiencias en hospitales y qué piensan de esto. Osvaldo Cabral es periodista de Luján. Vamos a empezar por el lugar donde comenzó todo esto. ¿Por qué fue lo que pasó en Luján como para que un hospital decidiera decir, bueno, vamos a atender solamente a los vecinos? Es una cuestión de decisión política que tiene que ver que toman al hospital como si fuera un gasto y no una inversión en salud. Pero el hospital ha pasado por distintas etapas, por distintos gobiernos de distintas banderías, pero
Se inaugura un lavadero en tiempos de campaña política, un lavadero que fue inaugurado 2 o 3 veces. Un lavadero del hospital, que demandó... De la ropa blanca. La blanquería del hospital, y que demandó una inversión de cerca de 900.000 pesos, 1 millón de pesos. Pero resulta ser que toda la blanquería del hospital se envía fuera de Luján a una empresa de la ciudad de Pilar, denominada El Lucero, hasta donde averiguamos nosotros, y se gastan 250.000 pesos por mes a una empresa foránea. Es decir, no queremos atender a los de afuera, pero sí le mandamos a distritos foráneos la blanquería del hospital por 250.000 pesos. ¿Y el lavadero? No se utiliza y se inauguró 2 o 3 veces. Entonces ese ¿Cómo es eso? caballito de batalla de la ese campaña milagro. Es un política. milagro de la señora de Luján. ¿Qué pasó? Bueno, la Virgen de Luján un día se va a cansar, va a levantar su manto y se va a ir. Tenemos una ciudad que tiene entre 6 y 7 millones de visitantes por año. Por eso nosotros no podemos decir que no atendemos a los foráneos, porque es una ciudad turística. Bueno, de hecho, el tiroteo en el cual casi queda al borde de la muerte, Dan y la muerte, ¿lo salvaron en ese hospital o no? Sí, pero por una cuestión de que era un famoso mediático, porque hubo un revuelo y hubo médicos de todas partes y se lo atendió como no se lo atiende a otra persona. Ahora, ¿por qué se dio el tiroteo de Dan y la muerte en la ciudad de Luján? Porque se dice que Luján es una zona liberada. No fue por casualidad que eligieron ese lugar para agarrar y hacer el tiroteo a Dan y la muerte. ¿Por qué? Porque Luján, y tenemos videos nosotros armados que durante 20 minutos no nos cruzamos un patrullero en toda la ciudad de Luján durante la noche. Lamento decirle que no es Ni un uno privilegio. solo. Pero bueno, vamos a hablar solo. a los hospitales. ¿Qué pasó después? Ahora la ministra de Salud bonaerense dijo que es ilegal. No vemos mejora en los locales. Es decir, si la excusa es no atendemos a los foráneos para mejorar la atención de los locales, bueno, podemos ver mejoras. No se ven, no hay insumos, los médicos que trabajan en el hospital están 3 y hasta 4 meses sin poder cobrar, están precarizados, cobran a través de un recibo de sueldo de uno que figura y cuando se cobra después reparten la plata. Claro. Adrián Cornaglia es abogado penalista. ¿Aumentan los casos de mala praxis en los hospitales desfinanciados? Son muy frecuentes. En el estudio donde trabajamos vienen muchas víctimas buscando justicia. Algunos arriban a una solución rápida y expedita a través de una denuncia. Yo recuerdo los casos de mala praxis en el polo sanitario de ahí de Malvinas, Argentina, que había cantidad de incluso amenazas a los que los denunciaban. Pero permíteme, Rolando, el llevar adelante un juicio de mala praxis depende cómo se inicie, depende si uno tiene los recursos para llevar adelante. Es importante, una parte del informe que han reproducido de la beba esta fallecida, la denuncia fue desestimada. Permíteme decirte, cuando uno inicia una denuncia penal, el juez no conoce la ciencia médica y necesita de un perito, de un auxiliar, que le diga, este médico obró de acuerdo a la Lex Artis o infringió el deber de cuidado. Y en base a esa información que lo da en un dictamen pericial... ¿Es pertinente o no el juicio? Tiene la herramienta para condenar eventualmente al médico que obró de manera negligente. ¿Cuáles son las pruebas que son a veces difíciles de conseguir para probar estos casos de mala praxis? Justamente, la pericia médica. En definitiva, un juez que desconoce la ciencia médica tiene que tener la opinión de otro médico que diga que su colega obró mal. Y esto aquí en nuestro país es muy difícil. Es necesario poner un perito de parte. Claro está que personas de un nivel sociocultural medio, con escasos recursos económicos, es muy difícil poder acceder primero a un abogado que tenga un equipo y posteriormente un perito de parte para que intervenga. De esta manera proteger y controlar el actuar de los médicos. Estadísticamente, ¿hay más casos de mala praxis en hospitales o en sanatorios? En los hospitales médicos. Hospitales públicos. Públicos. No, pero vos fíjate algo, Rolando, y esto es importante, porque cuando hay hospitales donde no hay inversión, donde no hay insumos, donde la higiene no está garantizada, con lo cual la proliferación de virus intrahospitalarios es mayor, está claro que hay más posibilidades de que en definitiva uno no logre este resultado esperado. Bueno, porque se da esta paradoja, que efectivamente los profesionales son buenos, pero si no está tenés sucio... tecnología, no tenés, yo vengo no de tenés Venezuela y vengo de ver medicamentos. eso. Exactamente, trabajás en condiciones muy precarias, no contás con las condiciones en el quirófano adecuadas para operar y sin embargo tenés que operar y lógicamente las posibilidades exponenciales de incrementar los casos de mala praxis, aún aplicando el buen saber y entender y la ciencia y el arte de curar, la verdad que son ¿Esto es así, doctor? Es así, hay que agregar que trabajan muchas horas, ganan poco, trabajan a desgano y cuando tienen en sus manos este foco de peligro que tienen las víctimas, si no trabajan
a plena conciencia, utilizando todas las medidas precautorias, ocurren sucesos en donde los llamamos mala praxis, pero son infracciones al deber de cuidado. Y las consecuencias son lesiones, incluso de muerte. Reforma del sistema de salud y plata de todas a los maneras, hospitales. la cuestión es vidriosa, el doctor no me va a dejar mentir, porque cuando hay casos, aún en las personas vulnerables que sufren casos de mala praxis, los propios estudios jurídicos ofrecen pagar las pericias, hacerse cargo de los peritos, etcétera, etcétera. El problema se presenta en aquellos casos vidriosos donde no está demasiado demostrada la responsabilidad o la mala praxis, en donde justamente es el propio damnificado el que tiene que costear las pericias. También, pero ¿y si es un caso de un problema de estructura edilicia, digamos, infección intrahospitalaria, qué sé yo, ahí cabe la mala praxis profesional o...? No, es que lo que pasa es que la responsabilidad, en este caso penal, es más abarcativa. Las autoridades del nosocomio que tienen en su poder contemplar este tipo de contingencias tienen responsabilidad penal. Mira, yo estoy presentando en el Congreso algo que ya existe en la provincia de Mendoza, que es el querellante particular oficial. Hoy estábamos en la Comisión de Legislación Penal a propósito de la muerte de una chiquita por grooming, y justamente una de las madres que contaba su caso particular decía que justamente... Aclarémosle a la gente, grooming es el acoso, claro, ¿no? El ciberacoso. Exactamente. Una de las madres decía que no había podido apelar porque no había tenido la posibilidad de recurrir a un abogado ni pagarlo y a partir de allí había perdido las posibilidades de recurrir la sentencia que dejaba en libertad al violador. En estos casos el Estado tiene que proporcionar un querellante que actúe, claro, así como tiene el imputado un defensor oficial, si tiene ausencia de defensa técnica, así de la misma manera la víctima tiene que tener por parte del Estado una persona que defienda sus derechos, que procure sus causas, que ejerza la querella de esa causa para que en definitiva la víctima no quede indefensa, para colocar a la víctima al menos en una situación de igualdad respecto del imputado. El gobierno quiere hacer una reforma del sistema de salud pública, está hablando de un seguro de salud más o menos. Sí, claro. ¿Se sabe algo de eso en diputados? Bueno, ahora va a entrar el decreto de necesidad de urgencia a la Comisión de DNU, todavía no entran, yo soy integrante de la Comisión de DNU, mañana tenemos 3 decretos a ratificación de la comisión, pero todavía no ingresa a la comisión, seguramente tiene 10 días a partir de la firma, seguramente las próximas horas. ¿Pero va a haber una reforma del sistema de salud pública o va a ser parches también? No, va a haber una reforma integral. Nosotros reconocemos que tenemos que fundamentalmente brindarle cobertura a aquellas personas que no tienen obra social, que no tienen ni obra social, ni prepagas, ni obras sociales públicas, ni obras sociales privadas. Entonces, a partir de allí, nos estamos concentrando en los sectores más vulnerables, aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura para que el Estado les garantice el acceso a la salud. La cuestión viene lenta, ¿no? Porque digo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, acaban de anunciar, decir, bueno, hay 53 de los 70 hospitales, los 80 hospitales están en estado de crisis, según las propias cifras oficiales, y ya dijeron que recién en 4 años se van a ver los resultados. Bueno, es que claro, ha habido mucha desinversión y además... Por ejemplo, ustedes recuerden la cantidad de hospitales que se inauguraban durante la gestión anterior, que posteriormente eran grandes cascarones en donde no había quirófano, no habían insumos, no había ni siquiera las camas estaban. Esto es, era el corte de cintas, la inauguración oficial en cadena nacional y a partir de ¿Tienen alguno ustedes en zona oeste de estos? Nosotros en la ciudad de Luján contamos con un hospital que es público nada más y una sola clínica que es privada en el centro de Luján y otra clínica que es semi-privada en lo que es la localidad de Jáuregui. Y está muy bien lo que dice el legislador con relación a las violaciones o al acompañamiento que tiene que tener el Estado. Por ejemplo, en Luján hay madres de un centro de atención o un centro de barrial que han denunciado violaciones a nenas de entre 10 y 12 años por parte de un funcionario municipal y no acompaña a la justicia. Las madres no fueron asistidas por el Estado municipal y el funcionario municipal es cubierto por el Poder Ejecutivo Municipal. Ahora, ¿qué hacen las madres? Es la revictimización de las nenas. Ahora, el funcionario sigue en funciones, forma una empresa que presta servicio en establecimientos educativos, es funcionario y forma parte de una empresa que es la que más factura en lo que tiene que ver con remodelación o mantenimiento de escuelas. Es decir, la empresa que más factura en la ciudad de Luján en mantenimiento de escuelas está integrada por un personaje que es funcionario municipal, y además tiene denunciado causa de abuso. por violación, por abuso, a cambio de comida a nenas de 12 años en el Centro de Integración Comunitario del barrio San Fermín. El acompañamiento del Estado no existe, pero tampoco de parte de la justicia, porque deberían accionar contra este señor que sigue prestando servicios y está permanentemente en contacto con chicos de jardín de infantes, primaria y secundaria, y sigue siendo avalado por el intendente municipal que no da conferencias de prensa desde hace casi 5 años.
no ha hecho ni una sola conferencia de prensa. No podemos preguntarle nada. Es un mascarón de prueba de una corporación política. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias a usted. Hay un clima enrarecido en cuestiones que tienen que ver con seguridad y política. Amenazas contra la casa donde vivía Mauricio Macri, robo a funcionarios como Guillermo Moreno. ¿Hay algún grado de peligro para los políticos en su seguridad? $11.000 llamadas para amenazar al presidente. La seguridad presidencial volvió al centro de la escena luego de que se conociera una nueva detención por las amenazas al presidente Mauricio Macri, esta vez en su departamento de Avenida Libertador. Las amenazas o los ataques no quedan impunes y vamos, investigamos y logramos dilucidar y que esto quede claro para todo aquel que quiera utilizar el 911 de una manera errada, que quiere amenazar, que quiere intimidar, que este gobierno ha tomado una decisión de no hacer un trámite, como hemos visto que se hacía, un trámite a un llamado 911, que de ahí nadie hacía más nada. Las intimidaciones a Macri arrancaron hace una semana cuando se detuvo a 2 tuiteros que difundieron por redes sociales distintas amenazas de bomba en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Después de una serie de tweets en los que se amenazaba con poner una bomba en la Casa Rosada. La amenaza era directamente contra el presidente Mauricio Macri. Porque se lo arrobó a través de la red social Twitter y porque también se colocaban imágenes de varios objetivos. Un paseo de compras, un shopping, un local de comidas rápidas. Creo que cometió un acto de irresponsabilidad sin medir consecuencias. No, terrorista no es. Te mató a vos, ¿no? Sí, mucho. Sí, porque no es chico para estas cosas. ¿Está en riesgo la seguridad del presidente? Al mismo tiempo, Cristina Fernández de Kirchner también denunció haber recibido mensajes intimidatorios en su departamento de Recoleta, justo cuando la seguridad de la exmandataria se encuentra en pleno debate político. Todo expresidente de la Nación tiene, eso lo entiendo. ¿Y tiene los que hijos? Tener una custodia y ¿por qué los hijos? esa custodia puede ir a su familia. ¿Cuántos custodios tiene Cristina hoy? Y aproximadamente entre 70 y 80, porque tiene varios domicilios. ¿80 custodios? Sí. CFK arremetió en Facebook contra la ministra de Seguridad por sus declaraciones y la responsabilizó por su seguridad y la de su familia, aunque unos días después le envió un mensajito de voz. Me siento muy segura, muy tranquila, estoy rodeada acá, en la Villa 31 rodeada, en ningún lugar más seguro hoy día en la República Argentina. Es cierto que no pasó nada a mayores, pero la seguridad de los mandatarios marcó un nuevo alerta en la agenda del gobierno. ¿Quién cuida al presidente? Bueno, cuando uno ve las noticias recientes, hubo como episodios menores, ninguno que haya dejado heridos o muertos, por suerte, pero hay muchos episodios a razón de uno por día que tienen que ver con seguridad de notables y con seguridad notable de la política. ¿Sí? Cristina quejándose de que le retiraron la custodia, amenazas, 11.000 llamados a lo largo de 7 meses, buena parte de ellos amenazando la casa donde vivía Mauricio Macri en el último tiempo, 3 detenidos en ese caso, robo a la casa de Guillermo Moreno, robo a la casa de la periodista kirchnerista Cintia García. Hay como un clima de enrarecimiento de muchas de estas cosas que tienen que ver con un clima de violencia política, son casualidades. Le voy a preguntar a Diego Ángeles, presidente de OFI, Organización de Formación por el Estado, que se especializa justamente en temas de seguridad y de custodia de funcionarios. ¿Son temas casuales o pensás que tiene algún grado de inteligencia y de preparación detrás para generar un clima de inquietud? ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. O sea, por un lado, nosotros hace unos meses estuvimos tocando un poco lo que era la seguridad gubernamental, o sea, de presidentes, que es algo que está pasando en el mundo, ¿no? Varios presidentes han sufrido atentados. Acá no han sufrido atentados todavía y mayormente cuando hay amenazas quiere decir que no es un atentado. Cuando hay un atentado directamente sucede como... Sí, pero hay un cambio de agenda en el gobierno que el gobierno parece que las amenazas le da bola. Bueno, digamos, a los del ISIS, a los pavotes de estos del ISIS los agarraron rápidamente. Exacto. A los que llamaban al 911 y al 101 los agarraron.
Ahora, otros... lo que hay ahora es un cambio de política de Estado. O sea, mayormente uno lo ve en cómo está funcionando la parte de protección de personas o la parte de protección de funcionarios. Uno lo vio en el escape de los fugitivos, cómo accionaron un mecanismo diferente, nunca visto en Argentina. Entonces hay ¿De qué una fugitivo? ¿De la triple fuga? Claro. No es un buen ejemplo, fue un papelón. Se les No. escaparon en la cangú de la suegra. No estoy hablando de todo el procedimiento, todo lo que ya conoce todo el mundo, porque lo vio casi como un reality, sino de una vez que los atraparon, cómo se accionó. Entonces ahora hay una reestructuración de todo el gobierno en cuanto a la parte de protección tanto de funcionarios emblemáticos o personas. O sea, hay un cambio en todo eso porque se ve que es un área crítica. No, en el caso de la... A ver, porque estaban amenazando a la casa donde vivía Mauricio Macri, pero, casualidad o no, es donde vive el titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Era un papelón si podían amenazar el teléfono de la casa, el titular de la AFI, vía el 911 o vía el 101 y no pasaba nada. Digamos, era un papelón, o era una especie de mojada de oreja, ¿no? Seguro. Lo que pasa es que te digo, mayormente cuando uno analiza todos los sistemas de protección que teníamos todos estos años, sea para jueces, fiscales, o para presidentes, o gobernadores, o intendentes, o sea, a cualquier nivel, municipal, provincial o nacional, hay una deficiencia bastante importante. ¿Eran antiguos? No había. O sea, no hay una formación específica en el área de protección. Vos, mayormente cuando hoy hablabas... Hoy las amenazas vienen por computadora, por texto, por mensaje, o sea, digamos, por WhatsApp. Los sistemas de comunicación hoy son miles, pero también hay un área que se especializa en todo el área de comunicaciones que también puede identificar, por eso agarraron a los chicos y por eso hoy es más fácil llegar a una computadora, un IP o identificar una amenaza de dónde viene. Ahora, la presidenta Cristina Fernández, presidenta de mandato cumplido, denunció que recibió amenazas en su casa vía unos telegramas, unas cartas que le llegaron, unos escritos. Y además, bueno, acá se debatió también en el programa sobre si había 70, 80 funcionarios que la seguían, custodios que tenían. ¿Es normal ese número de custodios? Mira, no hay algo que sea estandarizado normal. O sea, puede haber, por ejemplo, hay afectados a lo que es la custodia federal, ¿no? O sea, el Departamento de Custodia Federal, hay 1.400 efectivos afectados a diferentes objetivos, ¿no? El asunto es que no hay una precisión. Vos, por ejemplo, tenés un embajador en Argentina que tiene un solo custodio, que le hace de custodio, le hace de secretario, le hace de cadete, multisystem. Y vos tenés, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos que tiene 15 custodios en 3 turnos rotados de 5 personas continuas que lo acompañan hasta el baño. En el caso de un presidente, ¿cuál es la seguridad que necesita tener? No es que necesita tener algo, va a depender de cuál sea su agenda. O sea, en un acto público va a tener diferentes... Si están Olivos, pocos. Cuando sale, muchos. De Olivos, particularmente, va a trabajar con los granaderos, lo que es toda la seguridad edilicia y con su propia custodia, que es de la Policía Federal, ¿no? Y va a depender de cómo es su agenda, cómo trabaja. Cuando viene acá a Buenos Aires, por supuesto, va a trabajar con apoyo de la Policía de la provincia. Entonces va a ir cambiando en función de la necesidad. Luis, en el caso del Congreso, ¿aumentaron las amenazas también? No, porque estás ahí y estás en la Comisión de Seguridad. No tengo noticias. A ver, yo quiero hacer una distinción respecto de los delitos que le ocurren o le suceden a funcionarios públicos. Cuando le ocurren delitos comunes, la verdad es que el funcionario público no sale de las generales de la ley. Esto es, estamos en un país donde las estadísticas 2015 hablan de que ocurrieron 1.800.000 delitos, donde tenemos 1.022 delitos cada 100.000 habitantes. Es una cifra altísima. Una de las más altas de la región, y claro está, a todos nos puede ocurrir un delito como le ocurre a cualquier persona que transita la calle. El problema es el delito que está vinculado a la función que el funcionario ejerce. Esto es la intimidación, la amenaza, producto de la función específica y la representación que el funcionario Porque ahí ya ejerce. pasa a ser un delito político. Digamos. Exactamente, es un delito político que tiene una connotación y una significación política, y fundamentalmente en un mundo donde el terrorismo está golpeando todos los días las puertas de cada uno de los principales gobiernos y estados del mundo, y donde la Argentina tiene que prever medidas necesarias para impedir que actos terroristas ocurran en el país, teniendo en cuenta los antecedentes que nosotros tenemos de la voladura de la Embajada de Israel y la AMIA. Me parece en otro mundo. Bueno, quizás ahora es más complejo incluso. Ahora es más complejo. Exactamente. Y cuando uno ve que el terrorismo penetra incluso los estados que tienen los sistemas más sofisticados de seguridad, da cuenta de que en definitiva existe vulnerabilidad y hay que tomar todos los recaudos a la hora de proteger a funcionarios públicos ante eventuales amenazas terroristas que puedan ocurrir en el país. ¿Se está discutiendo algo respecto de las amenazas? No, puntualmente... Porque ahora, en la práctica las fuerzas de seguridad se toman más en serio. No, puntualmente ¿Hay no. algún cambio de agravante que se esté discutiendo? Nosotros lo que sí estamos discutiendo y se ha discutido mucho es
un sistema de protección de testigos, por ejemplo, en causas judiciales, para garantizar, conforme al riesgo potencial, al riesgo real que tiene la persona de sufrir un menoscabo en su vida, en su integridad física, en sus bienes, que en definitiva pueda atestiguar sin transformarse en potencial víctima de un delito. Porque si nosotros queremos contribuir con la justicia, evitar que exista la fenomenal impunidad que existe, pensemos que el 97% de esos delitos que nosotros decíamos que ocurren en el país quedan impunes. Y esto muchas veces se da porque hay falta de pruebas, porque no se preservan las escenas del delito y porque muchos testigos que presencian el hecho tienen miedo de atestiguar porque en definitiva terminan incriminando al vecino o terminan sufriendo consecuencias y represalias. Y por eso es necesario que se establezca un fuerte sistema de protección para que aquellas personas que deciden atestiguar no sufran consecuencias. ¿Los consultaron ustedes para comprar los aviones de narcotráfico? ¿Se está discutiendo eso? No, no se está discutiendo. Esas son medidas ejecutivas. Vamos a ver cómo son los nuevos aviones que se van a encargar para combatir el narcotráfico. El gobierno de Mauricio Macri negocia con Estados Unidos la compra de una flota de aviones para combatir el narcotráfico. El objetivo es que sean usados para misiones de reconocimiento y control de fronteras y se estima que van a costar 300 millones de dólares. El narcotráfico está poniendo en crisis nuestro estilo de vida, nuestras familias. Nos ha llenado de violencia nuestros barrios y está corrompiendo nuestras instituciones, comprando política, justicia, policía, funcionarios. Hay que pararlo hoy. Los nuevos aviones van a tener ametralladoras, radares y cohetes para dar apoyo a las tropas terrestres. Además, se está negociando la compra de un caza supersónico de origen italiano para sumar a la nueva flota que va a combatir a los narcos en Argentina. Nosotros no vamos a mirar para el costado, que vamos a enfrentar este tema con todas nuestras fuerzas, porque sabemos que la Argentina necesita liberarse de este flagelo. Y esto recién comienza. Y le vamos a dar batalla sin cuartel, en cada rincón donde se encuentren. El gobierno decidió desplegar mayor control en las fronteras y reforzar los mecanismos de seguridad en todos los puestos de ingreso y egreso del país. El Plan Fronteras Seguras, como lo denominan en la Casa Rosada, ya se puso en marcha y busca combatir el narcotráfico, la trata de personas y eventuales casos de terrorismo. El presupuesto es escaso. ¿Dónde poner el foco? Se van a gastar en los aviones que se van a comprar a Estados Unidos 300 millones de pesos. Algunos dicen, bueno, que lo que se está cambiando es se está cambiando de proveedor, ¿sí? Hasta ahora ese tipo de avión eran los viejos Pucará. Yo he tenido oportunidad de volar en un Pucará en el control de fronteras. Se están dejando de lado también los Tucanos que le compraban a Brasil y se están pasando a comprar unos aviones que se llaman T-6C, que son aviones de fabricación estadounidense, que han sido probados, hay que decir que no es el mejor ejemplo, pero en la frontera de México, ¿sí? Donde los tiene México para combatir el narcotráfico. Claro, el problema es que esto se produce, esta compra y esta elección de Estados Unidos como proveedor se produce después del papelón que hubo en la fábrica de aviones. Ustedes recuerdan que se conoció hace poco un informe del Ministerio de Defensa, una auditoría en la fábrica de aviones, que era una fábrica en la que se destinaron cientos de millones de pesos y que no fabricó un solo avión, ¿no? Entonces, esos papelones han permitido esto, ¿no? Que ahora se vaya a comprar de Estados Unidos este avión, el T-6C Texan II. ¿Servirá para algo? ¿Qué es lo que está discutiendo el gobierno en materia de protección al narcotráfico? Es que hay un compromiso fuertísimo de Mauricio Macri para combatir el narcotráfico y para hacer una verdadera política de seguridad nacional. Pensemos, yo te doy mi ejemplo, yo soy presidente de la Comisión de Seguridad Interior, he sido 2 veces convocado a Olivos como en tal carácter, en reuniones de seguimiento. ¿Cómo cuánto influye la mirada de los Estados Unidos? ¿Cómo? Porque, ¿cómo cuánto influye la mirada de los Estados Unidos? No. O sea, porque hay muchos que dicen, está comprando el gobierno la mirada de Estados Unidos en materia de narcotráfico. Lo que influye es la mirada que el gobierno nacional y el enfoque que el gobierno nacional le esté imprimiendo al problema del narcotráfico. No solamente es la compra de aviones, porque uno podría decir, bueno, este es un hecho aislado, casual. No, es el incremento, por ejemplo, de las horas de barrido de nuestros radares
en la frontera norte, que es la frontera caliente, la ampliación de esos radares y el incremento de esos radares. Y te diría a favor tuyo que tanto se discutió la ley de derribo y hubo un episodio y el único episodio que hubo no derribaron a nadie y se fueron. Han disminuido los vuelos que ingresaban clandestinamente al país. No solamente nos tiene que preocupar, por ejemplo, el ingreso al país vía aérea, también tenemos que preocuparnos por custodiar el ingreso al país vía fluvial o vía terrestre. Y por eso hemos incrementado la cantidad de personal en los ingresos, fundamentalmente en los que tienen que ver con el norte argentino, y reforzado también, por ejemplo, los puestos fronterizos con el vecino país de Chile, porque son trascendentales en intentar evitar que la Argentina sea un país de tránsito y triangulación obligada de cocaína y marihuana con destino a Oriente y con destino a Europa. Estando al lado además de Bolivia, que es uno de los mayores proveedores de cocaína y de hoja de coca. Yo te voy a dar un dato que es importante tenerlo en cuenta. En el año 2012, Naciones Unidas daba un informe y la colocaba a la República Argentina como tercer puerto de embarque, más allá de que no era un dato lo suficientemente preciso, se tomaba en función de las incautaciones y en función de las detenciones que se hacían. En primer lugar estaba Colombia, en segundo lugar estaba Brasil. En el año 2015 Naciones Unidas volvió a repetir ese informe y arrojó que la Argentina había pasado a ser el primer puerto de embarque. ¿Y por qué había pasado? Se acopiaba y salía por acá. Exactamente. ¿Y por qué había pasado a ser el primer puerto de embarque? Por las condiciones que daba la República Argentina para la triangulación de cocaína. ¿Cuáles son esas condiciones? Fronteras permeables, esto es, un colador a la frontera norte. Segundo, una gran infraestructura aeroportuaria, esto es, que permitiera la salida de esa mercadería en barco, en avión, etcétera, etcétera. Tercero, penas bajas, esto es, las penas pueden ser un incentivo o no para que en definitiva narcotraficantes decidan distribuir y comercializar droga en el país. Cuarto, corrupción, un sistema político corrupto y las posibilidades de corromper funcionarios. Y además decisiones políticas, porque acordate que cuando trajeron a la gendarmería para acá, vos ibas para allá. Claro. Y tenías solamente en Orán, el distrito de Orán, a mí me pasó ver que había 1.300 gendarmes, que era menos que para la cantidad de efectivo que controla un River Boca. Exactamente. Entonces la verdad que la cuenta no cerraba. Entonces, por todas estas cuestiones, por la negligencia, por la omisión, para ser bien pensado y para no decir que hubo connivencia y complicidad, eligieron a la Argentina como un lugar de paso obligado para distribuir la droga al mundo. Todos saben que cuando un país lo eligen de paso, se producen consumos maduros. Porque en definitiva se paga con droga. Se derrama. Ahí sí que existe la teoría del derrame. Exactamente. ¿Ves cambios en la política contra el narcotráfico? Sí, bastantes. O sea, primero que se ve, ¿no?, más allá de los anuncios en medidas concretas, hay un cambio también de fondo, o sea, queriendo trabajar con las fuerzas policiales y cambiando lo que tiene que ver con el target de la policía. Yo casualmente me toca ahora estar trabajando con todas las provincias, con todos los institutos policiales y trabajando con diferentes áreas de las diferentes provincias, y realmente hay una intención también política de cambiar. O sea, hay un cambio. Yo soy bastante, por eso me gusta este proyecto y estoy trabajando dentro de este proyecto porque se ve que hay una intención de, primero, estandarizar, o sea, trabajar lo que tiene que ver nuestras fuerzas, ¿no?, en función de, como él bien dijo, de lo que pide el presidente, de combatir netamente el narcotráfico, y está muy bien lo que él acomodó también, que hablando un poco también, mirando un poco más adelante, la parte del terrorismo. Si bien no tenemos ahora, no tenemos hechos todavía, sí, ha habido algunos hechos, pero no es algo que tenemos que dejar de lado. ¿Cómo ves lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde hace años se viene denunciando el narcotráfico, el avance del narcotráfico, y el gobierno de Cambiamos ratificó al jefe de narcotráfico al frente de la policía entera, de la policía bonaerense? ¿Cómo ves? Hay que entender que la provincia de Buenos Aires quizás es la provincia más complicada de todas las provincias. O sea, entender la provincia de Buenos Aires no es entender que uno con voluntad política pueda hacerlo. O sea, requiere de tiempo, de apoyo de muchos sectores, o sea, de muchísimos sectores, y la provincia de Buenos Aires quizás lo más complicado para trabajar. Es quizás el desafío. Yo creo que si se hace un cambio, no digo profundo porque esto va a llevar tiempo, no debe ser realista, en cómo estamos, ¿no? Uno como ve cómo se mueve, conoce. Yo trabajo con todas las fuerzas, o sea, ¿No se requiere un control mayor a esos policías que investigan el narcotráfico? Porque son los que pueden ser tentados con mayor cantidad de sobornos, a diferencia de un policía de calle. Claro, en realidad tiene que ver con todo, porque quizás, o sea, la corrupción está por todos lados, desde el poder político hasta la policía misma, hasta que él controla, ¿no? Ha habido muchos cambios estos meses, ustedes han visto que ha habido muchos cambios, muchas cosas que se han cambiado de lugar, pero no... Si uno tiene que decir la verdad, o sea, cambiando una cabeza, como uno dice, no puede cambiar un jefe, unas cosas, no
no soluciona el tema de fondo. Eso... Quiero ver, por ejemplo, porque claro, cuando pasan estas cosas, volvemos al tema de la provincia de Buenos Aires, que es el gran laboratorio de los temas de inseguridad. Claro. Hoy hubo un episodio que a todos nos volvió a inquietar. En una comisaría de Montegrande se fugaron 3 presos. ¿Qué hacían esos 3 presos en esa comisaría? ¿Cómo es posible que se fugaran y avisaran recién 5 horas después? Comisaría Primera de Montegrande en el partido de Esteban Echeverría. Durante la madrugada, 3 peligrosos delincuentes se escaparon de este lugar. Se sospecha que pudo haber colaboración del personal policial. Por eso este lugar se encuentra bajo una férrea investigación judicial mientras intenta recapturar a los prófugos. Durante la madrugada se fueron 3 detenidos por la puerta de entrada, como Pancho por su casa. ¿A vos te llama la atención de esta noticia, de lo que pasó? No, ¿cómo no va a llamar la atención? Para nada. Digamos, es la frutilla de la torta, es la de esperarse. Si bien la circunstancia está siendo investigada por la justicia, hay algo que resulta sospechoso. No hay seña de que las rejas de los calabozos hayan sido forzadas. Lo que se cree es que los delincuentes pudieron escapar tanto por los techos o por la puerta principal de esta comisaría. De los delincuentes, que se sabe es que 2 de ellos estaban acusados de robo calificado y uno es reconocido por los vecinos como un peligroso homicida. Uno mató a un familiar mío. Estamos destrozados, los padres como nosotros, porque era un chico bueno. Lo mató y no sabemos por qué el motivo. Y estaba preso y no sé por qué lo soltaron. ¿En qué circunstancias lo asesinó este hombre? Lo mató viniendo en una moto. O sea que es una persona muy peligrosa. Es peligrosa, y no entiendo y no voy a entender cómo la policía lo dejó irse. Imagino que también están con miedo, porque este hombre está suelto. Y por supuesto, va a seguir matando, va a seguir matando. Tan sospechoso es lo que ocurrió en esta comisaría que todo el personal que se encontraba en ese momento fue puesto en disponibilidad y el policía que se encargaba de cuidar a los presos que se dieron a la fuga está detenido. Es una cuestión de sentido común. Eran delincuentes pesados. ¿Qué hacían en una comisaría? ¿Por qué estaban ahí y no estaban en una cárcel? Estos son los misterios de a veces las decisiones judiciales que uno no entiende. Fue tal la inquietud que generó esto en el Ministerio de Seguridad que hay 4 policías que fueron desafectados y a uno, al teniente Ramón Aquino, que está detenido, le allanaron esta noche mismo, le allanaron la casa buscando a ver si tenía algún vínculo con los tipos que se fugaron, que a su vez ni bien se fugaron ya empezaron a robar para buscar un auto, para escaparse y todavía siguen prófugos. Vos me decías que tenés un proyecto respecto de esto. Pero claro, porque vos sabés que uno de los principales problemas que tenemos es que muchas de las personas que se encuentran condenadas acceden a los beneficios de salidas transitorias prácticamente sin ningún tipo de control, de forma automática, y cuando acceden a la libertad, claro, y sobre todo en provincia de Buenos Aires. Delitos. Ahora, ¿no hay una especie de doble discurso del Estado que decir, por un lado dice, bueno, vamos a endurecer las penas y después cuando sacan la cuenta de lo que cuesta tener un tipo preso, dicen, bueno, para ahorrarlo soltamos? No, pero ¿sabés en dónde ha habido un doble discurso? ¿En dónde ha habido? En la falta de inversión en cárceles, digo, porque en estos últimos tiempos en la Argentina prácticamente no se han creado establecimientos penitenciarios. Entonces tenemos condiciones de hacinamiento, tenemos cárceles que no resocializan, no reeducan, no les dan trabajo. Está bien, pero hay como una especie de maquinaria estatal entre judicial y política que los presos cuestan caro y prefieren que vuelvan a la calle. Mira, es peligroso. El fin de la Además, pena, también la pena tiene 2 fines. Un sistema judicial que retrasa, por eso decirlo. tenés a presos durante 2, 3 años sin condena. Y bueno, y después cuando vos cuando le haces la computación al final, te encontrás con que pasaron cumpliendo el 2 por 1 con 6 años. No hay más 2 por 1, no, pero ¿sabés qué? La pena tiene 2 fines. El primer fin es resocializarlo. Pero el segundo fin que tiene la condena, la pena, es proteger a la sociedad frente al crimen. Esto lo dicen las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Y esta es una finalidad que no podemos olvidar, digo. Y por eso me parece necesario, por ejemplo, hay proyectos que ya prevén juicios en flagrancia, en donde no tiene que estar 2 o 3 años, que es lo que ocurre con prisiones preventivas prácticamente eternas para ser eventualmente condenado, sino que en 40, 50 días esa persona, a partir de que es encontrado infraganti, y eso se da mucho en las causas de narcotráfico,
porque quienes distribuyen, comercializan estupefacientes o venden, en definitiva los encuentran como... Sí, pero la cuestión de la flagrancia es complicada, porque después, viste, siempre aparece el abogado que dice, no, porque si no había, te daba con el arma, era en grado de tentativa, y el grado de tentativa es un atenuante. Te voy a dar el caso de Mendoza, donde ya se aplica el 25% de las personas privadas de la libertad en la provincia de Mendoza son juzgadas en flagrancia. Ha dado resultados altísimamente positivos. Lógicamente, ¿por qué da resultados positivos? Porque hay suficiencia probatoria, porque vos ya lo tenés al sospechoso en el lugar del hecho, claro, afanando con el arma, con los objetos sustraídos. Entonces, es de más fácil prueba. Fallamos cuando es necesario probar la responsabilidad penal a partir de una investigación. Ahí es donde el Estado empieza a fallar y empieza a flaquear y en definitiva donde no se logran condenas. Pero en los casos de flagrancia la mayoría resultan con condenas. ¿Se puede avanzar en estas reformas? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, el informe mismo, si vos prestás atención a todo lo que está sucediendo últimamente, es una situación irregular. Pero no es algo, el mismo vecino le dijo, que le llame la atención. O sea, porque nosotros hemos visto todos estos años todo tipo de situaciones irregulares. Pero hoy mismo sucede una situación irregular y ya hay una acción en función de eso. Ya al misma persona que estaba a cargo, el oficial que estaba a cargo, hoy mismo tuvo un allanamiento, o sea, ya mismo se está trabajando y eso va a hacer que la gente se empiece a cuidar mucho más. Muchachos, muchas gracias por venir. Bien. No, gracias. Así nos vamos. Esta fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.